preocupantes sobre la economía de Cusco, pero esta misma realidad se repite a nivel nacional. En un entorno entonces de clara debilidad de la economía, cabe preguntarse qué oportunidades no deben desperdiciarse y qué acciones se pueden impulsar desde el Estado para recuperar el crecimiento. Precisamente este será el foco de nuestra siguiente sesión, Propuestas para el Desarrollo del Perú. Invitamos al escenario a Roxana Barrantes, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos IEP, a Waldo Mendoza, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía IPE, como conductor de la sesión. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Buenas tardes, Waldo, Roxana. El 2023 fue un año especialmente difícil de proyectar para los economistas. Lo hicimos especialmente mal, para ser honesto. Teníamos si nos hubieran preguntado hace un año cuánto esperábamos crecer en el 2023, la gran mayoría hubiésemos dicho más o menos algo cercano al 3%, ese era el consenso del mercado. Y la verdad es que muy probablemente vamos a crecer ahora algo más cercano a 0, quizá un poquito ligeramente en negativo. ¿A qué se debe esta corrección? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Lo primero es factor climático, ¿no? Difícil de prever con la información que se tenía entonces. Lo segundo es el impacto de la conflictividad social, ¿no? Que tuvimos durante enero y febrero y que además tuvo resaca durante el resto del año en sectores como turismo, por ejemplo, que lo seguimos viviendo hoy. Y lo tercero es quizá de lo que no se ha conversado lo suficiente y es lo que presento acá en este gráfico, que creo que subestimamos el impacto que podía tener mantener la confianza de la economía en negativo por tanto tiempo. Una confianza en negativo por varios meses, ¿no? Necesariamente se traduce eventualmente en menos inversión y en menos dinamismo, y de repente eso no lo vimos con suficiente profundidad para hacer las proyecciones durante el 2023. La verdad es que después de la primera vuelta electoral del 21, empezamos con la confianza en negativo a 3 meses y luego no nos recuperamos. ¿Ya? Mantuvimos la confianza en negativo durante la mayor parte, casi todo el periodo del presidente Castillo, hasta su salida a finales del año pasado, y desde entonces empezamos a mejorar progresivamente, ¿no? Que es lo que trata de mostrar el gráfico. Sin embargo, esta mejora progresiva fue muy lenta y no ha llegado a consolidarse. Los últimos meses, de hecho, se registra un retroceso muy probablemente marcado por la expectativa de un fenómeno del Niño más fuerte de lo anticipado, ¿no? Entonces, en esta discusión, ¿no? y las causas que ha tenido la desaceleración, ¿no? Llamémosle recesión, yo creo que más importante es tratar de hablar de qué cosa se puede venir, no necesariamente el 24, ¿no? Que ciertamente lo podemos discutir, ¿ya? Pero qué cosa debería venirse en los siguientes 5 años. ¿Cómo ponemos las semillas para hablar de lo que viene en los siguientes 10 años? ¿Ya? Y es lo que trato de sugerir con este gráfico, que a mí me gusta bastante porque nos ayuda a ubicarnos, y es... Yo no sé cuánto va a crecer la economía peruana en los siguientes 30 años, pero podemos hacer algunas simulaciones, ¿no? Imaginemos que la economía peruana crece al 2%, que es muy probablemente lo que crecerá el próximo año, o es lo que el mercado espera que crezca el próximo año. Ahora, digamos que ese crecimiento del 2% del próximo año, 2024, lo mantenemos por los siguientes 30. Llegaríamos a tener más o menos el nivel de riqueza que tiene hoy día Costa Rica por habitante en 30 años. Vamos ahora al 3%, que es muy cercano a nuestro PBI potencial, ¿no? Nuestro PBI potencial era más cercano al 6% hace 10 años. Ahora, digamos, mantenemos el 3% en los siguientes 30 años,
llegaríamos a ser tan ricos como es hoy Chile, ¿no? Como es el chileno promedio hoy, pero nosotros lo seríamos en 30 años. 4% ya está más interesante. Un 4% es un Polonia, un Hungría, un país de Europa Central, algunos de Europa del Este. Eso está más interesante. Nosotros, de hecho, crecimos al 4,5% en el periodo, en lo que va del siglo XXI. Entonces, si crecimos al 4,5%, aspiremos al 5%, ¿no? Un 5% ya estamos hablando de un Corea del Sur, de un Nueva Zelanda, de un España, de un Francia. Y ya, porque soñar no cuesta nada, ¿por qué no vamos al 6%? 6% por 30 años, eso ya nos pone como uno equivalente en nivel de ingreso por habitante a uno de los países más ricos del mundo. Entonces, estas son, creo, las discusiones que deberían llamarnos a la obsesión, cómo metemos un puntito más, 2 puntitos más, pero a largo plazo. Más allá de discutir si es que estamos este mes o, no, o el mes anterior en rojo. Aquí quiero pasar a Waldo. Waldo, de hecho, Waldo, tú has investigado bastante el tema del crecimiento de largo plazo, los condicionantes del crecimiento de largo plazo, y quería empezarte preguntando, en estos casos de éxito que ha habido en la historia, de países que han logrado tener pues esos periodos largos de crecimiento y que han realmente mejorado la calidad de vida de la población, ¿qué condimentos, qué características comunes han existido entre ellos? Y quizá más importante para nuestro caso, ¿qué cosas sientes que le falta al Perú para encontrar esa ruta de crecimiento de unos 1 o 2 puntitos más, pero de largo plazo? Muy buenas tardes. A principios de siglo la economía peruana crecía más o menos a 2%, 3%. Hacia el 2010 el promedio móvil era como de 6, 7%. Antes de la pandemia 3% y actualmente como 1%. O sea que hay una especie de enfriamiento de largo plazo en la economía peruana. El 7% del 2008-2009 en parte está influenciado por el enorme ciclo de precios buenísimos de materias primas, ¿no? Quizá para responderte, Diego, es bueno hacer un poquito de historia, ¿no? Porque actualmente tenemos 2 motores de crecimiento económico, la minería y la agroexportación. ¿Cómo aparecieron esos motores, no? Creo que resumiendo uno podría decir que ha sido la mezcla de lo que Dios nos ha dado, minas siempre hemos tenido, una enorme costa siempre hemos tenido, con políticas públicas sofisticadas, ¿no? Coherentes. En el caso de la minería, con leyes especiales de principios de los 90, en el caso de la agroexportación, leyes especiales también y un enorme apoyo estatal a través de SENASA, a través de irrigación. Entonces, necesitamos sectores como la minería y la agroexportación. Incluso no le estamos sacando todo el provecho a la minería y la agroexportación. ¿Qué sería de nuestra agroexportación con Maje Sihuas 2 o Chavimochic? Pues nos pondríamos claramente en otro nivel. ¿Qué sería del Perú si las minas estuviesen trabajando potencialmente? Pero como minería y agroexportación no van a ser suficientes, hay que pensar en nuevos motores. Y creo que estos nuevos motores tienen varios requisitos. Uno, que hemos aprendido, que no es bueno impulsar motores cuyo destino sea el mercado interno. Eso tiene límites, ¿no? Impulsamos motores del mercado interno, se produce un montón, los precios se caen y adiós experimento. Hemos aprendido que es mejor mirar el mundo, porque en el mundo está un enorme tamaño de mercado que hace que nos preocupemos solo de producir más y más y más. Yo creo que la industria forestal y quizá el turismo son candidatos para hacer ese tipo de políticas a gran escala, porque las MIPES nos preocupan mucho, pero es muy complicado hacer políticas que signifiquen la fabricación de motores de crecimiento económico a través de empresas muy dispersas y pequeñas. Gracias, Waldo. Rosana, misma pregunta, ¿cómo le metemos un puntito o 2 al crecimiento de largo plazo? Pero ahí con una variante adicional, y es,
¿En qué crees que quedó la historia? Porque mucho se discutía del piloto automático, ¿no? Del piloto automático, de esto de las cuerdas separadas, ¿no? Que la institucionalidad no afectaba, ¿no? Que una cosa era la política y otra cosa era la economía, ¿no? Y que estamos viendo pues que de repente nunca fue así y no era tanto así. ¿Crees que de repente tiene algo que ver con esa historia y de cómo le agregamos un puntito más o dos al crecimiento de largo plazo? Buenas tardes. Sobre el tema, precisamente tú me consultas sobre el tema de las cuerdas separadas y soy de la opinión que las cuerdas realmente nunca estuvieron separadas porque nuestra economía caminaba no al ritmo que queríamos, porque un crecimiento de 1 o 2% es un crecimiento demasiado bajo para las brechas y las necesidades que tenemos, pero la otra parte de la cuerda era el entorno político, la capacidad de nuestros representantes de poder conversar, poder plantear normas que tuvieran que ver, como dijo Gonzalo al inicio, con el bienestar de todos nosotros. Entonces, si bien por aquí y por allá podemos hacer un recuerdo del tipo de alguna norma que estábamos en gran desacuerdo, se lograron grandes avances a pesar de las cuerdas separadas. Lo que estamos, es mi hipótesis, que estamos viviendo ahora, es que desde la política ya no se sigue a la economía y desde la política, y lo que puedo estar diciendo puede sonar muy debatible, sí podemos empezar a tener problemas alrededor de el tipo de motor de crecimiento que puede surgir. Porque, recordemos, las economías ilegales no están destinadas al mercado interno. El narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal son para exportar. Y Waldo dice el sector forestal, pero el sector forestal tenemos una gran Amazonía, pero una gran Amazonía que brinda servicios ecosistémicos y que es parte de un bien público global de estabilización del clima mundial. Y asumamos por un segundo, el forestal es lo que se viene, plantaciones, concesiones bien hechas para extraer madera fina. El problema que ya estamos teniendo es que porque no tenemos la seguridad y una fuerza estatal para luchar contra estas economías ilegales, el Perú está al borde, está con el riesgo de ser sujeto a sanciones porque no hay trazabilidad de la madera exportada. Entonces, ¿cómo podemos aumentar un poquito más? A lo que ha dicho Waldo, yo agregaría la necesidad de que juntemos política y como empresariado nos preocupemos de que esa política sea una que vaya al bien común y no al bien de intereses particulares. Gracias, Roxana. Y ahí déjame, sobre el último punto que mencionabas, dijiste como empresariado, ¿no? Y ahora, foro de empresarios, y los dos han estado en ministerios, Roxana me acompaña todavía en la función pública en el banco. ¿Cuál sienten que de repente es el aporte central o de qué manera podría aportar especialmente el empresariado en parte de esta agenda de la que estamos hablando hoy día? Porque claro, mucho discutimos, oye, que el ministerio tiene que hacer A, que el Congreso tiene que hacer B, ¿no? Pero lógicamente el empresariado también tiene una agenda que jugar en esta formación de institucionalidad sobre todo. ¿Cuál creen que es de repente esta mejor manera de aproximarse, de contribuir, de ayudar a tener estos puntos de repente sectorial, ¿no? De repente un poco más transversal, pero desde las capacidades propias y desde lo que le compete a la empresa privada? No sé si quieres empezar tú, Waldo. No existe en el Perú emprendimientos de inversión privada grandes, importantes, que no se han hecho con el apoyo del Estado. Imposible imaginar la minería sin el apoyo estatal.
imposible imaginar la agroexportación sin el apoyo estatal. Entonces, esa alianza entre privados y público siempre debe estar presente. Pero hay emprendimientos que son complicados, que necesitan un aparato público sofisticado y que además un sector público que tenga una esperanza de vida más o menos grande, no como la que tenemos ahora, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que al empresariado, en este momento en especial, le toca cumplir una función bien importante. Tenemos una especie de vacío de poder en el sentido de que tenemos una presidenta que no sabemos qué piensa, qué opina, cuáles son sus planteamientos, a dónde quiere llevar a este país. Y creo que es un momento para que el empresariado, que ha participado en estos enormes emprendimientos público-privados, dé su voz, oriente al país. Creo que su voz ahora más que nunca es bien importante. La suerte, el privilegio de haberme formado en el Instituto de Estudios Peruanos me da para apelar a una frase conocida por todos los politólogos, por supuesto, pero que se la escuché por primera vez a Julio Kotler: nunca hay vacíos de poder. El hecho que, y acá discrepo un poco contigo, mi querido Waldo, el hecho de que no la escuchemos es señal de un alineamiento de algún estilo, y por el lado del empresariado, el pedido que podemos hacer desde la academia es un mayor involucramiento para mantener aquello que tiene que ver con la seguridad jurídica y con la seguridad de los contratos, porque sin seguridad jurídica y sin seguridad de los contratos no va a haber manera de tener inversiones que contribuyan con el cuidado ambiental, el cuidado de los esquemas de responsabilidad social, etcétera. Porque, y esto lo tengo en blanco y negro por ahí, y disculpen que insista con el tema de las economías ilegales, pero en una reciente encuesta, 87% de personas de regiones afirman que algún tipo de economía ilegal contribuye mucho al crecimiento de su región. Y esa es una percepción que tendríamos que empezar a cambiar en la creación de confianza. Y acá déjenme comentarles una anécdota. Recientemente estuve viajando por Huanta, contraté un taxista, y el taxista, y en lo que conversábamos, le decimos, bueno, y cuando hay temas de alguna captura y etcétera, y la respuesta de él fue, nos cae muy mal, porque se retrae toda la actividad económica cuando viene la policía a cuidar y pelear contra el narcotráfico. Estoy sintiendo peso. Sí. Me duele mucho la cabeza. Okay. Ahora, vamos a tener acá al ministro de Economía en 2 días, ¿no? Y es inevitable, pues, conversar sobre el plan, ¿no?, que ha presentado de reactivación. A mí, para ser franco, los primeros planes que puso sobre la mesa me dejaban muchas dudas. No creo que no atacaba el punto central, pero este último que ha presentado creo que tiene bastantes cosas más interesantes y van a lo medular, ¿no? Creo que tienen en el espíritu correcto, ¿no?, que es tratar de reactivar los ánimos privados, reactivar inversión. Ahora, ¿sientes tú, Waldo, que va por esa ruta? ¿Sientes que puede tener una buena probabilidad de éxito? Vale la pena precisar que con septiembre debemos tener 3 trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno. Eso no pasaba desde el Fujishock de 1990. Es la recesión más prolongada de las últimas 3 décadas. Y yo creo que vale la pena hacer un poquito de diagnóstico por qué estamos así. La versión más común es el niño costero y la violencia del sur, pero según datos del Banco Central de Reserva, del PBI desestacionalizado, la recesión empezó a fines del año pasado, y a fines del año pasado no había niño costero ni violencia social. Entonces me parece que
En parte, el enfriamiento que tenemos ahora es un enfriamiento natural porque durante la pandemia tanto la política fiscal como la política monetaria fueron enormemente expansivas. En el 2019 y el 2020 utilizamos la política macroeconómica más expansiva de la historia contemporánea. Naturalmente, no se puede ser expansivo todos los años. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas en el 2021 y en el 2022 puso en práctica políticas fiscales contractivas. Y por su lado, el Banco Central, que junto con el MEF habían puesto en marcha Reactiva Perú, ese enorme aparato que permitió que las empresas peruanas sobrevivan, también tuvo que retroceder hacia una política monetaria más contractiva. Para hacernos una idea, la tasa de interés de referencia del Banco Central estaba en 0.25% en julio del 2021. Subió a 7.75% a enero de este año. Fue una elevación enorme. En ese mismo periodo, la tasa de interés real, que es la que vale para los empresarios, viró de menos 3% a 3%. Entonces, políticas macroeconómicas naturalmente contractivas, niño costero y violencia social son las que explican este enfriamiento del que nos va a costar un poco salir. Y igual, tú has tenido el privilegio además de estar en el Ministerio de Economía y Finanzas como ministro y como director también en el Banco Central de Reserva. Y mucho de lo que se conversa es, ¿por qué no podemos tener, ¿no?, ministerios en general, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas suena bien, pero más parecidos en funcionalidad, en profesionalismo, en trayectoria al Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Por qué no podemos? O sea, primero, quiero preguntar si te parece una comparación justa, ¿no? Y segundo, más allá de eso, ¿qué lecciones podemos sacar de la formación del Banco Central de Reserva para traer al resto de la administración pública? De repente ministerios, de repente gobiernos regionales. El Ministerio de Economía y Finanzas ha empezado ya con el curso, lo cual creo que es una iniciativa bastante buena. Pero tú, habiendo estado en los dos sillones, ¿cómo la ves? Tu pregunta es importantísima. El Banco Central es una isla de eficiencia, ¿no? 300, 400 profesionales del mejor nivel abocados a que el Banco Central cumpla su único objetivo, que es tener la inflación bajo control, ¿no? En el MEF es un poquito más complicado, ¿no? Porque el Banco Central está ocupado de la inflación y el MEF está ocupado de casi todo el resto, ¿no? Entonces es una comparación un poquito injusta. Pero el esquema meritocrático del Banco Central se puede copiar desde mañana. Es una cuestión de voluntad política. Imaginemos un Congreso como el CBO de los Estados Unidos, donde hay una tecnocracia recontra calificada que sirve a demócratas y a republicanos por igual. En Estados Unidos no hay esto de cada uno viene con sus 10 asesores a los que se les mocha el sueldo. No existe eso. Entonces, yo creo que un buen legado del ministro Contreras va a ser esto de que el MEF, siguiendo la experiencia del Banco Central, va a tener en los próximos años profesionales que van a ingresar a trabajar a partir del curso que está implementando el Ministerio de Economía y Finanzas. Si en el Congreso tuviéramos una cosa parecida, creo que buena parte de nuestros problemas de gestión pública se habrían resuelto, ¿no? De repente esa es una lección importante, de hecho se debatió en algún momento en el Congreso. Hay este proyecto de ley que ha estado, creo que en las últimas 2 legislaturas, de tratar de tener una oficina de análisis de estudios económicos en el Congreso, aparte de las bancadas y aparte de las comisiones. Ahora, mi impresión en general sobre esto es, siento que desde hace mucho tiempo, desde diferentes espacios políticos y no políticos, se están persiguiendo reformas, las reformas rápidas, ¿no? O las reformas que piden políticamente viables, ¿no? Las buenas, bonitas y baratas, ¿no? Desde hace un tiempo mi impresión es que hemos dejado de tratar de ver el bosque, ¿no? Porque justamente porque es complicado, ¿no? Porque no hay consenso político, ¿no? Porque no hay la fuerza, no hay los votos en el Congreso, ¿no? Entonces, como no hay los votos en el Congreso, dejamos de discutir sobre eso.
Entonces, de pronto, la agenda de reformas importantes en temas laborales, ¿no? En temas tributarios, ¿no? El bosque competitivo, lo dejamos de discutir porque no hay los votos. Y entonces ahí se vuelve un poco de profecía autocumplida, ¿no? Porque claro, si no lo ponemos sobre la mesa, porque no los votos, entonces no va a haber nadie que realmente lo discuta, entonces no está ¿no? Y nos quedamos atracados en este círculo desde hace ya, no sé, unos 15 años que estamos en lo mismo, ¿no? Y si uno ve los planes de gobierno que teníamos hace 15 años, si uno ve lo que teníamos en la última elección, son más o menos el mismo diagnóstico, más o menos las mismas propuestas, ¿no? Y desde ahí no salimos. Entonces, desde ahí, Waldo, ¿cómo podemos volver a tener este shock institucional, de repente de reformas un poquito más ambiciosas, que de repente no son políticamente viables hoy? Totalmente de acuerdo, pero que si no las discutimos, simplemente no van a suceder. Creo que hemos estado viviendo de las grandes reformas de los 90, ¿no? El Banco Central, digamos, ya llegó a su tope, ya no puede mejorar, lo hace muy bien, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas lo hace aceptablemente bien, herencia de los 90. La apertura económica de los 90 persiste, o sea, tenemos un mercado internacional inmenso. Entonces hay que hacer cosas distintas. Yo creo que últimamente estamos en un problema que ni siquiera tiene que ver con las reformas. Pongo dos ejemplos. Para el crecimiento económico a largo plazo necesitamos capital físico, inversión privada y necesitamos capital humano, mano de obra calificada. Esos son los factores que finalmente explican el crecimiento económico de larga duración. Capital físico está en problemas porque la inversión necesita de cierta dosis de tranquilidad, seguridad, Estado de Derecho, cumplimiento de las leyes. Curiosamente, el alcalde de Lima, que es un empresario, ha violado flagrantemente el artículo 62 de la Constitución, que dice con absoluta claridad y en español que los contratos no se pueden cambiar ni con ley. Este caballero lo ha querido cambiar con una resolución. Y me ha sorprendido que los empresarios no salten al cielo por eso, porque me parece que es un atentado contra la inversión privada flagrante. Y por el lado del capital humano, la única reforma importante de las últimas 2 décadas, SUNEDU, desapareció. Entonces me parece que estamos en problemas, aparte de los problemas que tenemos ahora, el futuro no se ve bien, capital humano no se ve bien, capital físico no se ve bien, así que yo creo que estamos en un momento en que tenemos problemas de corto plazo, una recesión que es la más prolongada de las últimas 3 décadas, y hacia adelante, aparte del problema político, que es otro tema enorme, el capital humano y el capital físico no se ven bien. Ahora, ahí en capital humano, y ya quiero terminar con esta nada más, necesita meritocracia, carrera dentro del sector público, ¿no? Quizás se debería pensar en más como una academia civil de entrada, pero también se necesita de vez en cuando pues, traer personas de afuera que refresquen, ¿no? Que de repente que tengan ya la experiencia. ¿Te animarías de nuevo a volver al Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué haría falta? A ver, para ser ministro de Economía es indispensable tener un presidente que tenga las ideas clarísimas, ¿no? Porque sin ese presidente el ministro no tiene orientación, no sabría qué hacer también. Además, necesita un equipo de ministros con los que se pueda trabajar. Ustedes deben saber que la tarea del ministro de Economía no es la de los libros de texto, qué hacer con el gasto y la tributación. La tarea más interesante es la tarea transversal, la que se hace con los ministros sectoriales, ¿no? Dicho todo esto, querido Diego, yo ya me jubilé del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Listo, muchísimas gracias.